Hola, hola, bienvenidas, bienvenidas a esta tercera charla del ciclo de charlas de conciencia femenina, cuerpo y conciencia femenina. La charla de hoy es sobre los ovarios. Ya hemos tenido dos charlas anteriores, una sobre la conciencia femenina, en donde explico un poco qué es la conciencia femenina, la importancia de despertarla, dónde encontrarla en nuestro cuerpo, de qué manera se manifiesta en nosotras y cuál es la importancia para la humanidad, ya que nosotros despertemos esa conciencia femenina y también para nuestra salud. La segunda charla hablé sobre la tiroides y su necesidad de manifestación, su conexión con nuestra capacidad del don, de desarrollar nuestro don, de manifestarlo. Y hoy la tercera charla es sobre los ovarios, que es el complemento de la tiroides, ¿ya? Es súper importante que vayan viendo las charlas en orden, porque ahí igual se va explicando ciertas cosas que van después sirviendo para las charlas posteriores, ¿ya? Así que las invito a ver las otras charlas en este video, cuando se los envío por correo, ahí también van a estar los links para acceder a las otras charlas, ¿ya? Entonces vamos a empezar con esta tercera charla sobre los ovarios. Voy a compartir pantalla. Entonces una pequeña explicación, ¿no es cierto?, de qué son los ovarios, que una explicación de su funcionamiento biológico. Son unas glándulas que se encuentran en la cavidad pelviana al lado del útero, sostenidos y comunicados por medio de las trompas de Falopio. Los ovarios, en su función fisiológica normal, expulsan cada 28 días un óvulo para ser fecundado. Desde el punto de vista biológico, los ovarios son quienes en el fondo desarrollan los óvulos para luego ser parte, ¿no es cierto?, de todo el proceso de gestación y de crecimiento y desarrollo del feto. O sea, son parte del sistema reproductivo, ¿no es cierto?, y también son parte del sistema endocrino. Son glándulas que generan hormonas. Pero vamos ya a lo que nosotros venimos a encontrarnos, que es vamos a ver la otra visión de los ovarios en este caso, porque información respecto a temas biológicos, fisiológicos, hay mucha, se maneja mucha información en internet, los mismos médicos, ¿no es cierto?, ginecólogas, etcétera, tienen mucha información respecto al funcionamiento de los ovarios, pero sin embargo no hay mucha información sobre los aspectos energéticos, emocional y de conciencia, ya con respecto a los órganos femeninos. Es muy importante cuando hablamos de salud, no solamente abarcar el aspecto físico y material, el aspecto biológico, sino que también hay que entender que nosotros los seres humanos somos seres completos, ya que abarcamos, o sea, que estamos compuestos por diferentes aspectos o diferentes campos, podríamos decir. Ya tenemos, aparte de nuestro cuerpo físico y biológico, tenemos un cuerpo energético, tenemos un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo mental y un cuerpo espiritual. Por lo tanto, y desde lo más afuera, va repercutiendo hacia adentro. O sea, el último lugar, ¿no es cierto?, en el cual se genera una patología o una enfermedad es en el cuerpo físico. Antes de eso ha pasado por todos los otros campos, ¿ya? Por eso es tan importante abarcar desde afuera, ya desde el plano espiritual hacia adentro, todos los temas de enfermedad y síntomas. Todo esto lo explico mejor en la primera charla sobre conciencia femenina. Ya ahí ustedes pueden entender un poquito más cuáles son la importancia y cómo funciona un poquito esto del cuerpo físico, espiritual, etcétera, y cómo la conciencia, que en el fondo podríamos decir que es como Dios
una conciencia universal, la fuente, el gran espíritu, como quieran llamarlo, ¿no es cierto? Nosotros somos una manifestación física de eso. ¿Ya? Por lo tanto, todo lo que nos sucede en términos físicos son siempre temas espirituales igual. Entonces, por eso es tan importante que profundicemos en eso y hacer conciencia en eso. Los ovarios energéticamente son la parte del sistema reproductor más activo y más yang, pues su función es la de crear y entregar. Les hablé también en las otras charlas sobre los dipolos energéticos, o sea que todo en el universo y asimismo en nuestro cuerpo tiene dualidades, tiene un polo que se complementa con el otro extremo. ¿Ya? Y en el caso de los ovarios, que está en el segundo centro energético, en el segundo chakra, ¿no es cierto? Su polo, su dipolo energético, su complemento es el quinto chakra. Y en esa polaridad, ya, el segundo y el quinto chakra representan dentro del mapa energético, podríamos decir, serían los dos centros energéticos que representan a lo femenino, a la energía femenina, a la energía yin. Por su funcionamiento, em, por su forma de movilizar y manejar la energía. ¿Ya? Es un aspecto femenino. Representa a la madre, ¿no es cierto? Es el arquetipo de la madre. Pero dentro de este arquetipo femenino existe también polaridades. Existe un aspecto femenino y un aspecto masculino, un aspecto yin y un aspecto yang. ¿Ya? En el caso de los ovarios, eh, su función es una función más activa, ¿no es cierto?, que el útero, por ejemplo. Y entonces de este segundo centro energético también hay polaridades, que sería el útero y los ovarios. ¿Ya? Entonces teníamos el útero un aspecto yin y los ovarios un aspecto yang. El útero tiene la capacidad o su funcionamiento tiene que ver con el gestar, con el recibir. ¿Ya? Recibir una información, gestarla y generar desde ahí una estructura. Y a diferencia de los ovarios, que son una energía masculina, que en el fondo lo que hace es expulsar el óvulo, ¿ya? Entonces, tenemos que entender entonces que este aspecto masculino de los ovarios ya nos da un poquito una carga, ¿no es cierto?, una idea de cuál es su ambiente emocional. ¿Ya? En los ovarios reside toda la fuente de la energía universal, disponible en la forma de energía creativa, creatividad que puede ser plasmada desde el cuerpo físico hasta lo más sutil. Exactamente, los ovarios son los que contienen nuestra energía vital. Para la medicina china o específicamente para la filosofía del taoísmo, em, para ellos, para los taoístas, lo que se producían en las gónadas, ¿no es cierto?, en el caso de las mujeres en los ovarios y en el caso de los hombres en los testículos, era que ahí se generaba la energía vital, ¿ya? Como ahí está, en el caso de las mujeres, está el óvulo, que es el potencial máximo de vida, ¿no es cierto? Esa es una semilla que luego, al ser fecundada, va a generar un nuevo ser. Por lo tanto, en esa semillita está todo el potencial de vida, y hablando de vida en general, no solamente de un ser humano, de un nuevo ser humano, sino que de todo lo que está relacionado a la vida para una mujer. O sea, ahí está todo nuestro potencial en cuanto a energía vital, ¿ya? En cuanto a nuestros proyectos, en cuanto a lo que nosotras queramos hacer en nuestra vida. Toda esa energía está depositada ahí en nuestros ovarios. Em, entonces, de la energía ovárica es una energía de creatividad que está disponible para ser en el fondo fecundada y luego manifestada. Y aquí es donde también se puede ver la relación entre los ovarios y la tiroides.
O sea que los ovarios en el fondo son la energía en potencia, la creatividad en potencia, y por otro lado la tiroides es por donde esa energía se va a manifestar luego de ser procesada, gestada, etc. O sea, el principio está en los ovarios y el fin o la manifestación está en la tiroides. Y ahí está su relación. Y ahí está la polaridad también, ¿no es cierto? Dentro de esa misma polaridad, de ese mismo dipolo, podríamos decir que la energía ovárica es más femenina que la energía de la tiroides. Y así vamos viendo cómo todo en el universo tiene, con todo lo que se relaciona, genera polaridades, ya genera un masculino y un femenino. Entonces, aquí vemos, ¿no es cierto?, que los ovarios son la pulsión de vida. Ahí está toda esa manifestación, o sea, esa energía en potencia, ¿no es cierto?, que quiere manifestarse, es un impulso, es algo que no es algo que nosotros lo pensemos o lo creamos, ¿no es cierto?, sino que simplemente está. Es ese misterio de la vida, ¿no es cierto?, ese fuego vital que, que está ahí constantemente a disposición de ser fecundado y desarrollado. El negar nuestro deseo de dar vida, que es una pulsión natural en las mujeres, o sea, nosotras ya tenemos anatómicamente la capacidad de poder gestar y de manifestar vida, ¿no es cierto? Em, por lo tanto, esa capacidad anatómica no solamente se va en el plano reproductivo, sino que también en todos los aspectos de la vida. O sea, la mujer es un ser creativo por excelencia, es el ser de la vida, ya dentro de la especie humana, podríamos decir, entre hombre y mujer. eh, las personas con útero y con ovarios, en el fondo, tienen esa capacidad de manifestar vida. Eh, Especialmente el darnos vidas a nosotras, eso es súper importante. El negar eso, el negar toda manifestación de vida, o sea, toda esa pulsión como incontrolable de cierta manera que nace de nosotras, al negarla, al silenciarla, al tratar de dominarla, genera síntomas o enfermedades relacionadas a los ovarios. ¿Ya? Entonces, eh, por ejemplo, las ansias de poder, no sé, ser una persona libre, no querer tener un trabajo eh, con un jefe, ¿no es cierto?, que te esté dando órdenes, al no escuchar eso, eso va a generar una frustración a nivel de ovario, ¿ya? Entonces, si yo soy una persona, una mujer que ansía la libertad y ansía la independencia, sin embargo estoy en un trabajo en donde tengo un jefe que me impone un horario, ¿no es cierto?, y me imponen ciertas reglas, y ciertas exigencias que se salen un poco de esa ansia de libertad, voy a empezar a generar a nivel de ovarios una frustración que luego se va a manifestar en algún síntoma. Acá podemos ver entonces este dipolo energético que yo les hablé y en el cual explico mucho más detallado en la primera charla. Los ovarios se encuentran a la altura de los subchakras de las gónadas, ¿no es cierto?, que corresponden al segundo chakra. Tiene una estrecha relación con la glándula de la tiroides y la hipófisis, por supuesto que son parte del sistema endocrino. Entonces, ellos están en constante comunicación, producen hormonas, ¿no es cierto? Se comunican, son parte del dipolo energético del arquetipo de la madre. Entonces su comunicación, ¿no es cierto? Podríamos decir, esta coherencia entre el potencial de vida y la manifestación de vida, el potencial de vida acá, y la manifestación de vida, esa coherencia debe ser pero absoluta para generar salud. En muchos casos de temas de tiroides relacionados a temas de ovarios, quistes de tiroides y quistes de ovarios, ¿no es cierto? O hay mujeres que generan eh, algún tipo de problemas a nivel de ovarios y después
con los años se va manifestando también en la tiroides. Entonces hay mucha relación ahí. Eso es parte de mi investigación de por qué existe esa relación en ciertos órganos, ¿ya? Específicamente el tema femenino, que es el mío. Y en términos energéticos existe esa relación, por lo tanto ahí eso demuestra o responde, ¿no es cierto?, a esa interrogante, que por supuesto la medicina alopática no se ha hecho, de porque existen los especialistas, ¿no es cierto?, médicos especialistas, que un ginecólogo que ve solo eh, temas de ovario, útero, etcétera, vaginales, eh, y los endocrinólogos que verían temas de tiroides, pero muchas veces no hacen la relación. ¿Ya? Entonces es súper importante que nosotras las mujeres entendamos que existe una relación y la importancia de la comunicación y la coherencia en nuestras vidas en relación a estos centros energéticos. O sea, todo lo que nosotros manifestamos y hacemos en nuestra vida, todas las decisiones que tomamos, todos los actos que hacemos, tienen relación también con nuestro movimiento energético, ¿ya? Y con nuestra salud física, está todo relacionado. No somos seres parcelados ni que estamos cortados, ¿no es cierto?, sino que somos un todo que se relaciona y comunica constantemente. El factor emocional. La energía de los ovarios es una energía vital y primal que podríamos relacionar a la energía que tiene una niña. Es el impulso que te lleva a conocer el mundo. Es el estado de erotismo frente a lo que está por conocer. Si uno ve a los niños, ¿no es cierto?, están constantemente en este estado de asombro y de curiosidad, ¿no es cierto?, frente al mundo. O sea, todo les asombra el salir a conocer. Cuando los chiquititos empiezan a caminar, empiezan a irse, ¿no es cierto? Llegan y se van y caminan y van hacia eso que los atrae, que lo que quieren conocer, y se asombran y se ríen o los asusta, ¿no es cierto? Es esa apertura al mundo que tiene que ver con un erotismo frente al mundo. Y ese erotismo no me refiero al erotismo que nosotros tenemos o que conocemos, ¿no es cierto?, o que estamos acostumbrados a ver, que tiene que ver con un erotismo genital o sexual, eh, sino que tiene que ver con el erotismo de esa energía vital, ya que es una energía erótica, ya la energía de los ovarios, que es esa energía vital, es una energía erótica que en el fondo para poder manifestarse o para poder manifestar o manifestarse luego, o sea, en el fondo para poder ser fecundada, necesita erotizarse con su entorno. Si yo no siento ese erotismo, esa pasión, eso que me atrae respecto, por ejemplo, a un trabajo, respecto a la amistad que tengo, respecto al mundo, ¿no es cierto? Eh, nada me parece nada tiene sabor. Por eso es tan importante abrirse a ese erotismo que viene desde nuestra niñez. Vivimos en una sociedad que negamos el erotismo en los niños, ¿ya? No hablo de sexualidad ni de actos sexuales, sino que de esa capacidad erótica de conectarse con el mundo desde el placer. Desde niños castigamos eso, empezamos a castigarlo, ¿no es cierto?, en el colegio, en la escuela, la iglesia, los padres, etcétera. Empezamos de cierta manera, a estructurar a los niños de tal forma que sean todos iguales y que no molesten, que no se salgan un poco de los cánones de cómo deben ser. Y ahí vamos cercionando, vamos mutilando todas esas formas tan únicas y personales de enfrentarse al mundo y de erotizarse con el mundo. Y ahí principalmente en las niñas, ¿no es cierto?, son bastante más, podríamos decir, censuradas, ¿ya?, con respecto a su placer, a su capacidad de sentir placer. Y ahí es donde nuestra energía ovárica desde niñas empieza a frustrarse,
empieza a dejar de escucharse, empieza a castigarse, a prohibirse, y ya que como mujeres crecemos con esa energía vital y ese erotismo frente al mundo, completamente olvidado, no sabemos dónde está, ¿no es cierto? Ya no sé cómo enfrentarme al placer, ya no sé cómo enfrentarme a algo que me guste, ya no sé lo que me gusta. A mi consulta llegan muchas mujeres sin saber qué les gusta. Sienten un anhelo, sienten algo dentro de ellas que les llama, ¿no es cierto? Que les dice que hay que salir al mundo, hay que ir a buscar, hay que conectarse con algo, pero no saben qué es, ¿ya? Y ese como fueguito que está es la energía ovárica, ya que está ahí llamando, porque su naturaleza es fecundarse y desarrollarse y manifestarse. Por lo tanto, está constantemente llamando. Y hay que hacerle caso, hay que escucharla. Ya estamos podríamos decir, como en la etapa de la humanidad en que las mujeres debemos volver a eso, debemos volver a escuchar esa energía, debemos volver a erotizarnos con el mundo, con nuestro placer. Entonces, nuestro primer contacto con lo externo, ¿no es cierto? Con nuestro contexto social, familiar, estructuró la relación que tenemos con nuestro entorno. Esto determina, no de forma definitiva, por supuesto, porque siempre podemos generar cambios, determina la forma en que salimos al mundo y de cómo recibimos el mundo en nosotros. Generalmente nuestra primera experiencia con el mundo es por medio de nuestro padre, ya que vivimos en simbiosis con nuestra madre durante varios meses después de nuestro nacimiento. ¿No es cierto? Cuando un bebé nace, está en simbiosis con su madre, no ve la diferencia entre el bebé y la madre, son un mismo ser. En términos energéticos están en el fondo como son parte del mismo campo energético. En términos físicos, ¿para qué decir? O sea, el bebé fue gestado, desarrollado absolutamente desde el cuerpo de la madre, y a través de la leche materna siguen conectados, ¿no es cierto? Entonces no hay una diferenciación. El bebé no ve que la madre es alguien externo, pero sí el padre. El padre sí pertenece al mundo de afuera. El padre es un ser que viene de lo externo, ¿ya? De ese mundo. Por lo tanto, nuestro primer contacto con el mundo externo es nuestro padre. Cómo nos cobijó, cómo nos contuvo, cómo se relacionó con nosotros. Todo eso también va a ir generando podríamos decir, va determinando un poquito nuestra energía ovárica, ¿ya? Es súper importante señalar que la energía ovárica, o sea, nuestros ovarios, como, como tienen que ver con una, una energía primal, creativa, que su fin es manifestarse al mundo. O sea, la energía creativa no se queda solo dentro de nosotros. La energía creativa viene para salir y manifestarse, ¿ya? Como la energía ovárica es esa energía en potencia, todo lo externo va a influir en nuestros ovarios, ¿ya? Especialmente los estímulos o las relaciones autoritarias, las relaciones paternales. Podríamos decir, incluso una relación laboral podría ser una relación paternal, una relación con un jefe. Todo lo que nos exige, de cierta manera, eh, salir al mundo tiene que ver con nuestra energía ovárica o va a repercutir en nuestra energía ovárica. La relación que nuestro padre tiene con nuestra madre y con nosotras desde niña nos genera una idea de cómo el mundo es allá afuera. Y a partir de esa experiencia nos preparamos de forma inconsciente para enfrentar ese lugar. O sea, yo en simbiosis con mi madre veo cómo mi padre se relaciona conmigo y mi madre, que somos lo mismo, ¿no es cierto? Y a partir de eso yo aprendo
cómo es el mundo, cómo lo externo llega hacia mí, cómo me afecta eso, ese mundo externo. Entonces, por eso ir preguntarse, ¿no es cierto? Cada una, cómo fue su relación con el padre, si sintió amada por su padre, o sintió que su padre la rechazaba, o sintió que su padre era agresivo, ¿no es cierto? Ahí vamos entendiendo un poquito qué sucede con nuestros ovarios. Los temas de ovarios tienen que ver con críticas o exigencias externas que impiden el desarrollo creativo de la mujer. O sea, toda experiencia mundana, ¿no es cierto? Toda experiencia del mundo eh, y todo acercamiento del mundo hacia nosotros repercute en nuestros ovarios. Por ejemplo, si yo siento que tengo un jefe muy exigente, agresivo, o a mujeres, por ejemplo, que tienen una pareja que les prohíbe cosas, por ejemplo, que no salgan con sus amigas, que no trabajen, etcétera. Todas esas prohibiciones que vienen del mundo externo afectan los ovarios, a diferencia de temas, por ejemplo, el útero, que es un órgano muy hacia adentro, ¿no es cierto?, muy interno, muy de introspección, tiene que ver con todos los temas internos respecto a mí, ¿ya? O de mis ancestras, a diferencia de los ovarios que tiene que ver con las exigencias externas respecto a mí, ¿ya? ¿Cómo me afecta lo externo? Y especialmente cómo me afectó mi padre cuando era niña. Entonces, desde la visión del despertar de la conciencia, ¿ya? Porque cuando nosotros queremos hablar de salud, no solo podemos tratar temas energéticos, sino que también tenemos que, no solo debemos tratar temas físicos, energéticos y emocionales o mentales, sino que debemos generar un circuito en todos los aspectos que componen un ser humano o una mujer en este caso. Y el aspecto de la conciencia, que es el aspecto espiritual, es fundamental, yo diría que es la base de todo, ¿ya? O sea, es el aspecto como que nos contiene desde afuera, por lo tanto va repercutiendo desde ese lugar hacia adentro. Todo trabajo espiritual o de conciencia que hagamos con nosotras va finalmente a repercutir en nuestra salud física. Nuestra sabiduría ovárica representa nuestra creatividad más profunda, esa que espera nacer de nuestro interior, esa que solo puede nacer a través de nosotras. Es nuestra capacidad creativa única e irrepetible, sobre todo en cuanto se relaciona con lo que creamos en el mundo exterior. En los ovarios está guardada la semilla de nuestro don, eso que solo tú vienes a desarrollar y a compartir con el mundo. La experiencia humana no es solo una experiencia animal, si no seríamos como los otros animales, ¿no es cierto? Seríamos parte tendríamos un depredador. eh, bueno, somos nosotros mismos, nuestros propios depredadores, pero dentro podríamos decir, del círculo, ¿no es cierto? Se me olvidó la palabra, pero dentro del círculo, ¿no es cierto?, de alimentación de los animales, siempre hay un depredador para otro. Siempre hay un constante vida, muerte, vida, ¿no es cierto? Pero los seres humanos nos salimos un poquito de eso. Hemos generado, de cierta manera, un mundo aparte de la naturaleza y de todo su círculo de vida, muerte, vida. Nosotros hemos de cierta manera creado hemos tomado una decisión de generar nuestro propio sistema, ya en donde nos protegemos de cierta manera de los peligros de la naturaleza hasta cierto punto, hasta donde nosotros podemos, ¿no es cierto? Entonces, la experiencia humana es una experiencia bastante peculiar con respecto al resto de la naturaleza. Que muchas veces me pregunté, cuando más chica, me preguntaba, bueno,
Porque, ¿qué es el ser humano? Es un ser tan extraño, tan peculiar, que es este ser que tiene la capacidad eh, de poder como distanciarse de la naturaleza, su madre, su propia madre, ¿cierto? A diferencia de los otros seres vivos, las plantas, los animales, que siguen ahí como en el seno de la propia madre, ¿no es cierto?, desarrollándose, viviendo. Eh, entonces, por medio de procesos personales, descubrí que el ser humano tiene algo más, que no tiene el resto, y que eso lo hace, eso le puede dar la posibilidad de irse completamente en contra de la naturaleza, ¿no es cierto? O en contra de la experiencia espiritual, como también le puede dar eso mismo la capacidad de, eh, de como disolverse en la naturaleza, ser parte de ella y vivir una experiencia espiritual muy potente. Y lo que viene el ser humano a hacer a este mundo no viene a retroalimentar o a ser parte de esta cadena alimenticia que Gaia, ¿no es cierto?, este planeta Tierra, en el cual este planeta Tierra está constantemente en ese ciclo, ¿no es cierto?, en donde los animales, las plantas forman parte de este ciclo perfecto. El ser humano viene a aportar algo más, se viene a generar un, un ideal, ¿ya? Que ya no es en términos útiles eh, con respecto a este ciclo de la naturaleza, sino que ya es un aspecto inútil, o sea, que no otorga a este ciclo natural de la naturaleza, sino que eh, viene a desarrollar algo más que tiene que ver con lo espiritual. Entonces, el fin del ser humano es venir a la tierra, descubrir cuál es su don, desarrollarlo y compartirlo. No tenemos ningún otro fin más. Nos vinimos a la vida a trabajar 8 horas diarias y a poder ir a fiestas los fines de semana, ni vinimos a la vida a ser pobres, a sufrir enfermedades, ni tampoco vinimos a la vida a ser los millonarios y a viajar por el mundo en jet privado, ¿ya? Eso no es nuestro fin como ser humano. Eso es parte del ser humano, ¿no es cierto?, de la experiencia humana, pero nuestro fin como seres humanos es el desarrollo de nuestro don. Y las mujeres están empezando a despertar ese anhelo. Lo veo en sesiones terapéuticas, lo veo en los grupos terapéuticos, lo veo constantemente. ¿Qué es ese anhelo que las mujeres están despertando que todavía no saben lo que es, pero sin embargo saben que está ahí? Y ese anhelo es el don, es el don. Vivimos en un sistema que nos exige cumplir, que nos exige rendir, ¿no es cierto? Que nos exige mirar, dejar de lado nuestro don o esa capacidad, ¿no es cierto?, que les hablaba, esa capacidad ovárica, creativa, de erotizarnos con el mundo. Nos dice este sistema, no, eso no importa, sino que tienen que cumplir, rendir el trabajo, ¿no es cierto? Y aportar a este círculo económico en el cual vivimos. Pero las mujeres ya nos estamos cansando de eso y creo que tampoco las mujeres entramos por completo ahí. Los hombres cayeron más en ese círculo y las mujeres todavía, muchas, hemos logrado como mantenernos ahí como a distancia, pero ahora viene nuestro trabajo. ¿Qué venimos a aportar nosotras acá? Y nuestro trabajo es con descubrir cuál es nuestro don, y el don es personal, se descubre por sí misma, escuchando este llamado, ¿no es cierto?, de esta energía creativa, y luego desarrollándolo y manifestándolo. Y nuestros órganos eh, no son solo, no son solo tejido y materia que nos permiten tener una vida humana, sino que son también eh, receptores de estas energías.
Por lo tanto, nuestros órganos trabajan en unísono con nosotros, trabajan como a favor del desarrollo nuestro, especialmente nuestros ovarios, nuestro útero, nuestra tiroides y nuestros pechos como mujeres. ¿Ya? Entonces eso es súper importante, mujeres que lo tengan claro, que la apertura de conciencia que está viviendo la humanidad tiene que ver con el desarrollo del propio don. Ya no quedarnos en esta vida monótona del rendir, ¿no es cierto? Y del tener que estar trabajando 8 horas diarias, etcétera, sino que está en el ir a buscar eso que te erotiza. Maravilloso. Todo proyecto creativo que proviene de nuestros ovarios, sea un hijo biológico, un libro, una obra de arte, etcétera, tiene una vida propia que tenemos la responsabilidad de iniciar y permitir, o sea, permitir vivir, pero no de controlar. O sea, tenemos la responsabilidad, mujeres, de escuchar ese don, de escuchar ese anhelo, eso que está allí hablándonos. Tenemos la responsabilidad de hacerlo. Una responsabilidad con nosotras, responsabilidad con nuestros hijos y responsabilidad con la humanidad completa. ¿Ya? O sea, hay que tomarlo como una tarea a nivel global. Así importante es. Tenemos que permitir que eso se desarrolle. No podemos forzar nuestra creatividad más profunda y esencial. Hemos de darle tiempo y espacio para desarrollarse y crecer en armonía con su propio ritmo interior. Entonces el trabajo de conciencia con nuestra tiroides, pero me equivoqué, es con nuestros ovarios en este caso, nos llama a despertar a la niña curiosa y erotizada con el mundo que habita en cada mujer. Entonces, hacerse las preguntas, ¿reconoces a tu niña? ¿Cómo es tu niña? Volver atrás, recordar cómo era esa niña, qué cosas le llamaban la atención, si estaba triste, había algo que le hacía sonreír, qué era eso, qué curiosidades tenía, qué intereses tenía. Esos son los intereses, ahí está la esencia de nosotros, las mujeres. ¿De qué forma despiertas a esa niña que está dormida? Buscar la forma, ya, buscar la forma de volver a encontrarse con ella, de volver a verla, a escucharla. Si no fue escuchada, escúchala tú, conéctate, cierra los ojos y anda y encuéntrate con ella, dale un abrazo, escúchala, dale un regalito, dile que todo va a estar bien, dile que ya creciste y que has podido, lo has logrado, ¿no es cierto? Pero que ya es hora de que ella vuelva a tomar las riendas de tu vida o que vuelva a ser el centro ahí de esta florcita que tiene que florecer. Entonces, esa es la invitación, queridas mujeres. La energía ovárica está absolutamente relacionada a nuestra niñez, a ese fueguito infantil, a ese fuego curioso, erotizante de la vida. O sea, a buscar el placer, a buscar eso que nos llama la atención, que nos mueve, que nos remueve por dentro, que nos hace suspirar. Ese es el llamado a todas. Y bueno, para terminar, están cordialmente invitadas a quienes quieran participar de la formación online, que voy prontamente se van a abrir las puertas para inscribirse, es el 16 de agosto. La formación de cuerpo energético femenino, que es una formación en la cual es para terapeutas o para mujeres que nunca han sido terapeutas también. Es una buena base para empezar. Es el trabajo con mujeres específicamente, patologías femeninas, ya con geometría sagrada, una maravillosa geometría sagrada. Es una geometría, es la visión de la geometría desde el aspecto terapéutico para aplicarlo en las mujeres para generar salud. Voy a estar subiendo información respecto a esto. Esto es una formación que va a ser online, o sea, son videos grabados, pero que también van a haber encuentros en los cuales vamos a poder compartir, vamos a hacer ejercicios, vamos a practicar, ¿ya? Vamos a conversar respecto a lo que nos está pasando, etc.
Son 10 módulos y voy a estar, como les digo, subiendo información respecto a eso. Abrimos las puertas para inscripciones el 16 de agosto. Bueno, queridas mujeres, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar. Les mando un abrazo enorme. Acá voy a dejar de compartir pantalla. Les mando un abrazo grande y bueno, nos estamos encontrando en las siguientes charlas. Yo estoy abierta también a que quienes tengan preguntas, dudas, me pueden escribir a contacto@mujerorigen.com. Mándenme ahí sus interrogantes, sus dudas, sus reflexiones, lo que quieran decirme respecto a las charlas que estoy dando. Estas charlas se las voy a enviar entonces por correo. Un abrazo grande.